Bueno, Graciela, vamos a seguir con estas conversaciones tan agradables y tan interesantes que tienen que ver con tu obra y con tu conocimiento sobre Leopoldo Marechal. Vamos a continuar hoy hablando de la trilogía de las novelas de Marechal, para que después empieces directamente con el banquete de Severo Arcángel y todas sus implicancias, no solo desde el punto de vista de la literatura universal que Marechal maneja con tanta fluidez, sino también con sus implicancias que tienen que ver con la historia de la Argentina, inclusive con la vida política de la Argentina. Exacto. Sí, yo te agradezco mucho porque tu invitación a que tengamos alguna constancia de estos diálogos nuestros, me ha llenado de alegría, porque es un testimonio que me siento muy feliz de dar, ¿no? Por supuesto están mis libros, tal vez con otros lenguajes, más destinados a mis alumnos, a un público más, llamémosle, académico, aunque sea casi una mala palabra. Pero quiero decir, es un tema que merece ser más conocido, ¿no? Entonces, yo tomo como base los estudios que hice, que están en varios de mis libros, pero le quiero dar una divulgación en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No en un sentido peyorativo. Realmente la novelística de Marechal, lo publicado en vida, aunque de las 3 novelas, la última fue publicada, salió un mes después de la muerte de Leopoldo, ¿no? Pero bueno, lo considero publicadas en vida porque el autor las corrigió, las pruebas, todo, no alcanzó a ver el libro hecho. Esas 3 novelas tienen mucho que ver con el peronismo. Son, como se sabe, Adán Buenos Aires, El banquete de Severo Arcángelo y Megafón o la guerra. Son 3 novelas. Pero además hay una obra de teatro que se llama Don Juan, donde también está configurada la imagen o el personaje de Perón. Es decir, lo configura como personaje, lo cual para el lector de literatura, que no sea simplemente un lector de novelas policiales o de cosas más simples, ¿no? Aunque las novelas policiales a veces no son nada simples. Pero quiero decir, el lector de literatura, y sobre todo de literatura moderna, tiene que tener cierta preparación también para gustar de algunas obras que no son precisamente simples, son complejas y tienen distintos planos, y para eso precisamente se prepara el lector literario, digamos así, ¿no? Bueno, tenemos que tener cierto afinamiento para saber que no se dicen las cosas a veces de una manera directa, sino indirecta, a través de mitos, a través de fabulaciones, a través de otras lecturas que tiene el lector de novelas, etcétera, etcétera. Entonces no vamos a ver siempre un trabajo fácil, pero cuando le tomamos el gusto, cuando conocemos ciertas claves, nos va a dar una gran alegría y una gran satisfacción, y vamos a aprender muchas cosas de ese libro que al principio nos puede asustar un poco por su complejidad. Bueno, entonces las 3 novelas tienen que ver con el peronismo y con el sentimiento nacional de Marechal, que es anterior al peronismo. Está desde sus primeros textos poéticos. Hay una sensibilidad al terruño, al pueblo, a la nación,
que es extraordinaria en Marechal. Eso está desde sus primeros versos. El libro Los Aguiluchos, después los poemas australes, que hablan de la región de Maipú. Bueno, en fin, no me quiero extender en esto porque ya sería alargar. Sentimiento nacional muy fuerte. Siempre habla no solo de la patria, sino que habla del barrio, habla de la ciudad y habla del campo, por lo menos del campo bonaerense, que es la porción de naturaleza que él más conoce por visitarlo desde niño. Después también se extiende a las provincias que él más conoció, a Mendoza, Santiago del Estero, pero no podríamos decir que él habla siempre de las provincias, sino habla de su provincia, Buenos Aires, y de su ciudad. Es un extraordinario relator de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, volviendo al peronismo, podríamos decir que el peronismo empieza a aparecer en la segunda novela, con mucha fuerza política, en El banquete de Severo Arcángelo, pero que en la primera novela, publicada en el 48, yo arriesgo que la última parte, o libro, que así lo llama él, libros, el libro séptimo, que es Viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia, un libro inspirado en la obra de Dante Alighieri, que es uno de sus grandes maestros. Allí me parece que está la impronta del peronismo, porque él quiere advertir a sus compatriotas que estamos en ese tiempo, ¿no? Ya los años 40, estamos sumidos en una zona de sombra, digamos que la presencia del mal, el olvido de los principios, toda esta crisis que todavía la estamos sufriendo, ¿no? Es percibida, advertida y diagnosticada por Marechal. Entonces hay un descenso al infierno. Pero como Marechal es hombre cristiano y caritativo, le da el tono de un humor que él pretende piadoso, pero que a muchos de sus compatriotas los ofendió un poco. Entonces, ese descenso a Cacodelfia y ese llamado a la salvación nacional es la parte más impregnada del sentimiento peronista, aunque ahí no aparezca el conductor. Sí empieza a aparecer el conductor en la segunda novela, cuando ya ha caído el peronismo por la revolución del 55, que se autodenominó Libertadora. Bueno, Marechal no solo fue destituido, sino también ignorado por quienes lo habían respetado y alabado y le habían dado premios. Y entonces vivió esos años, 10 años, de lo que llamó él su exilio interior, como si se hubiera exiliado en su departamento. Se dedicó a leer la Biblia, los clásicos. El poeta de puesto. Era el poeta de puesto, como él mismo se denominaba. Y escribió allí algunos de sus textos más importantes y memorables. Entre ellos, El banquete de Severo Arcángelo. Digámoslo de entrada que Severo Arcángelo es el personaje oculto de la novela, oculto y manifiesto, pero que no es un retrato directo de Perón, pero alude a todo conocedor, a todo lector un poco avesado a las lecturas simbólicas, alude a Perón.
Y después vuelve a retomarlo este personaje con otro nombre, y lo llama Megafón en su tercera novela, Megafón o la guerra, anunciando los tiempos finales de la historia, que son los que hemos estado viviendo y seguimos viviendo. Si bien no sabemos si será de toda historia, por lo menos de una larga historia, que es la historia de Occidente. Es el final de una era, lo que está diagnosticando Marechal. Es decir, que lo tenemos que leer, ese libro, a la luz de un texto canónico de la Biblia, del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis de San Juan, y también a la luz de las cartas de San Pablo. Es como la etapa final del hombre de hierro, pero sí, con un mensaje esperanzador que es la aparición del hombre de sangre, digamos. Exactamente, el hombre de sangre es Cristo. De manera que la visión de Marechal no es solo cristiana, sino podríamos decir cristológica. Hace muy evidente la función y la misión de Cristo como el organizador de esta etapa final que incluye el mal y el bien. Claro. Entonces, si lo leemos distraídamente, podemos decir casi como que también es un apologista del mal, pero eso para una mente que no tenga densidad filosófica, ¿no? Es decir, cristianamente, él no dice que eso no sirvió para nada, sino que ese túnel sombrío que ha atravesado la humanidad era algo que potencialmente tenía que desarrollar el hombre. Si trajo la técnica, la ciencia, no la trajo para hacer mal, la trajo porque estaba en su potencialidad desarrollar todas esas vertientes y porque de alguna manera el mal se transforma en peldaños de una escala hacia el bien. Severo Arcángelo es el convocante a un plan salvífico de los que van a sobrevivir esta etapa casi apocalíptica. Ahí hay temas bíblicos, como puede ser el tema del arca de Noé, ¿no? Cuando todo se destruye y Noé elige animales, plantas, para construir una nueva historia. Es decir, que el cristianismo, si bien habla del juicio final y de la terminación de la historia, no habla del fin de toda la humanidad, sino habla de recomienzo de la historia. Y en este recomienzo de la historia, Marechal tiene como una convicción vigente todo el tiempo, que es la misión de Argentina y de América Latina como continuadora de la historia. Entonces las semillas de salvación son ubicadas en este lado del Atlántico. En el final de Megafón dice que es de estas tierras que va a surgir... Va a surgir la nueva etapa. Pero eso lo mucho, tenemos que hablar en otro es muy atinente a lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, vamos a hablar del banquete, después vamos a hablar de Megafón o la guerra, y finalmente vamos a hablar del Don Juan. Muy bien. No en un orden estrictamente cronológico, ¿no? Okay. Porque Don Juan fue escrito antes de Megafón o la guerra. Pero nosotros lo vamos a hacer en este orden. Les voy a leer algunos parrafitos de un artículo que dediqué precisamente al banquete. Sobre todo las citas del libro, para no estarlas buscando en el libro, las tenemos acá. O sea, ahí vamos a encontrar a Marechal de una manera muy moderna y también muy antigua, incluido en la novela, como Marechal. Es Marechal
el editor, El editor. de un relato que le hace al verdadero Marechal un personaje que también es Marechal. Es decir, que lo tenemos a Marechal, editor, que nos va a contar lo que a él le transmitió Lisandro Farías. Y tenemos a Marechal encarnado en el propio Lisandro Farías. Es decir, Leopoldo Marechal, que es gran recorredor de la provincia de Buenos Aires, va a la ciudad de Dolores y encuentra allí a este viejo domador de caballos que es Lisandro Farías. Lisandro Farías agoniza en un hospital y antes de morir quiere dejar ese relato. Le cuenta al personaje relator, que es Leopoldo Marechal, con su propio nombre y apellido, le cuenta por qué se dejó tentar por el viejo cíclope y por qué aceptó trabajar en esa preparación del banquete final, el banquete final de la historia. Y por qué esa novela va a quedar, para algunos críticos que no tuvieron mucha sutileza para interpretarlo, para algunos es como una falla, que queda incompleta la novela. Es que la historia no terminaba todavía, no había llegado el tiempo, lo que los antiguos llamaban el kairos, el tiempo propicio, el tiempo señalado. Yo me atrevería a decir que ahora sí, 70 años después, ha llegado el kairos, porque ahora percibimos todos los signos del final de la historia y también percibimos algunas luces, algunos signos de que algo está empezando a recomenzar. Entonces, la novela comienza con una fecha puntual, ¿no? Diciendo, hoy es el 14 de abril de 1963, cosa inusual en general en las novelas y sobre todo en las de Marechal. Ninguna de las otras novelas empieza así, hoy. ¿Y qué fecha era nuestra historia? El 14 de abril de 1963. ¿Qué figura, qué presidente en la Argentina acababa de caer? Precisamente por un golpe militar, a lo cual casi desgraciadamente estábamos acostumbrados, ¿no? Que nuestra historia era regida por la violencia. Justamente Arturo Frondizi, un personaje discutido, problemático, pero en el fondo, a mi juicio, positivo para nuestra historia, porque a partir de él comenzó una cierta reversión de ese antiperonismo que nos ha costado tanto y nos sigue costando tanto superar, ¿no? Entonces, el peronismo ha sido muy fuerte para la Argentina, tanto para sus seguidores como para sus enemigos, sus adversarios. Y no hemos estado acostumbrados a tratar al adversario como el propio Perón pretendía tratarlo, como adversario y no como enemigo. Bueno, entonces hablábamos del encuentro de Marechal personaje con Marechal, de Marechal editor y relator de la obra, con Marechal personaje. Y el personaje Lisandro Farías lleva dos nombres que ya son conocidos por todo lector de Marechal. Lisandro,
que es el personaje de Antígona Vélez, y le gusta mucho porque es un nombre campero, típicamente campero. Y Farías, que también ha sido nombre de algunos personajes de Marechal, especialmente el domador, ¿no? Así que Lisandro Farías nos va a contar su historia, que acaba de enviudar, como también le ocurría a Marechal, que había pasado de la vida ordinaria, o sea, la vida de cualquier persona que vive para su propia sustentación y la de su familia, y vive en el reducto de la vida personal, de ahí había pasado a una vida que tenía una resonancia nacional. ¿Por qué? Porque había sido uno de los elegidos, lo había venido a visitar una extraña señora enviada por el conductor para participar de los preparativos del banquete, que es toda la novela. Todo lo que se cuenta en la novela son preparativos de un banquete. Ese banquete ya no es solo histórico, podríamos llamarlo transhistórico, porque el final de los tiempos ya no es gobernado por el hombre, ya está la voluntad divina. Entonces se trata de un relato que tiene grandes resonancias históricas, filosóficas y religiosas. Hay que entenderlo ampliando un poco la mirada. Entonces es llamado a un lugar que en la novela es designado como la Casa Grande. Hace un uso común, digamos, o habitual durante la novela de una visión político-teológica, que no es muy habitual. Político-teológica, así es, esa mirada de Marechal y de Marechal en la novela. Entonces, bueno, entramos en el relato de Lisandro Farías, que dice: ante todo, quiero que sepan, son 33 capítulos donde va a desarrollar todo esto, ¿no? Es decir, la edad de Cristo, que lo aplica como módulo literario Marechal en muchas de sus obras. ¿Por qué razón yo me enganché, digamos, en este programa, en este llamado del metalúrgico, aludiendo a la condición militar del que hace el llamado, pero también vagamente está recordando como metalúrgico a su propio padre, que era el metalúrgico de Avellaneda, que trabajaba en la fundición Bacena, ¿no? Su padre era un obrero metalúrgico. Entonces también habrá, en la mente del novelista actúan distintos estímulos. Bueno, ¿por qué me enganché en este plan? Es Marechal, en el exilio, que va a justificar por qué razón atendió al llamado y pasó de la vida ordinaria a la vida política. El que entra en la vida política sabe que va a sufrir, sabe que está arriesgando su comodidad familiar, su tranquilidad. En cierta manera, aunque sea en pequeña escala, todos los que hemos sido políticos hemos sufrido ataques, algunos han sido verdaderos mártires, ¿no? Otros han llevado, aunque sea una pequeña parte de un castigo, pero lo sabemos, todos los que hemos participado en política, aunque sea en pequeña escala, en una dimensión muy menor, acompañando o estimulando o estudiando un proceso. Y sin embargo todos lo sabemos, los que hemos estado en la política, mucho más los que han participado activamente
y algunos que han sido mártires. Inclusive asumiendo responsabilidades mayor que la sola protección de la propia familia, sino además Por asumiendo la supuesto, responsabilidad de pensar por el conjunto. hasta abandonando un poco, no solo la comodidad, sino el resguardo de su propia familia, ¿no? Y a veces han tenido que hacer enormes sacrificios, porque la vida política se vuelve muy exigente. Entonces, todo este proceso lo da a conocer Marechal. Tiene que decirlo desde ese exilio interior y esa persecución que sufría, especialmente de sus propios pares, los otros escritores, los que habían sido sus amigos, empezando por Borges, a quien retrataba risueñamente en Adán Buenos Aires, sin acritud, recordando los años compartidos a la juventud, ¿no? Pero que ya en esta época, cuando Marechal estaba encerrado en su departamento, ya se había transformado en alguien muy agresivo, alguien que cambiaba de vereda para no saludarlo. Es decir, la amistad había quedado de lado. Todo eso es terrible. Bueno, Lisandro Farías cuenta que él viene de la llanura. Marechal había frecuentado los pagos de Maipú, próximos ya a la costa del río que se hace mar. Y da a conocer a los lectores su situación en un barrio de Buenos Aires a la muerte de su esposa, de cuya muerte se acusa en parte por haberla descuidado, etcétera, etcétera. Pero habla de cómo él ha tenido que dejar la vida rutinaria, ha sido exonerado de su empleo en el diario, esto ya el personaje, ¿no? A consecuencia de su rebeldía, y se halla al borde del suicidio cuando recibe la visita de una cómica y extraña mensajera que le anuncia haber sido elegido para visitar la Casa Grande. Esa invitación, como digo, lo incorpora a un gran operativo teológico-político, como vos acabas de señalarlo, puesto en marcha por el fundidor de Avellaneda, de nombre Severo Arcángelo. Severo, desde su nombre, por un lado nos habla de severo, de austeridad, ¿no? De una personalidad bastante rígida, bastante enérgica, y por otro lado es un arcángel, porque está imbuido de la idea de salvación de la humanidad. También lo llama Vulcano en pantuflas, o sea, le añade siempre un componente un poco humorístico a sus personajes, o el Pelasgo sobreviviente, en alusión a los pelasgos, que han sido un pueblo de raíz itálica, y a la leyenda de los cíclopes, que también eso lo toma en su poema El Centauro. Pelasgos, con un ojo en la frente. El fundidor trae en la sangre a los endemoniados cabiros de Grecia. O sea, hace alusiones simbólicas que a veces a primera vista son difíciles de comprender. Y todo esto se relaciona con el antiguo Valle de la Arcadia en Grecia, o sea, con mitos y leyendas que hablan siempre del paraíso. La palabra paraíso viene de la tradición persa, pero en otras tradiciones se habla de la Arcadia, se habla de lugares en que el hombre ha sido creado para ser feliz. No ha sido creado para el sufrimiento, pero la historia
ha sido una historia de sufrimientos. Bueno, todo esto configura el perfil mitológico de Severo, que es sombrío, pero es también un maestro alquímico, como han sido los metalúrgicos, en realidad, que son herederos de la tradición de la alquimia. La alquimia era la transformación del metal duro, rudo, en oro. Es una metáfora para indicar la transformación del hombre. El hombre debe pasar de ser el hombre de hierro a ser el hombre de oro. Y esto no se hace sin sacrificio. Bueno, Severo Arcángelo tiene rasgos que lo transforman en un personaje poliédrico, con varias facetas, ¿no? También, por momentos, cuando se habla de Severo Arcángelo, lo reconocemos a Marechal mismo. Claro. O sea que el escritor a veces se reparte en varios personajes. Esto hay que saberlo también para leer la literatura, y no solamente la moderna, toda la literatura. La literatura tiene mucho de juego. Lo que pasa es que es un juego, ¿cómo diré? Que no es un juego en vano, es un juego para decir la verdad. Debe fingir para decir la verdad. Entonces, a partir de ese juego, que es todo el arte, podría decirse que entra en esa categoría de juego, a partir de eso hay como un pacto entre autor y lector. El lector se está prestando a ese juego. De lo contrario, no estaría leyendo una novela, estaría leyendo un tratado de derecho o de cualquier otra disciplina. Si está leyendo una obra literaria, es porque se presta a este juego, en que interviene la verdad, interviene el humor, intervienen muchos ingredientes. Podríamos también encontrar en el propio texto de la novela, si leemos con atención o si hacemos una relectura que a veces está exigiendo el propio texto, podríamos ver que las claves para el lector están dadas por el propio autor, porque permanentemente habla de juego, de escena, de teatro, y tiene como trasfondo una tradición que se llama el Gran Teatro del Mundo. Esa tradición muy antigua, y no solamente occidental, sino oriental, nos coloca a todos los hombres como actores de una escena cuyo director no es el hombre. Se lo menciona en la novela a Perón como para que el lector lo tome en cuenta, pero no para que lo reconozca como Severo Arcángelo. Perón es nombrado en algún momento como el creador de la noción política del tercer mundo, que fue muy importante en su momento y retomada nada menos que por De Gaulle y por Mao, ¿no? Porque ya no se empezó a hablar solamente del occidente, sino a hablar de una tercera vía que no era simplemente la que surgía por los que protagonizaban su enfrentamiento en ese momento, sino algo más. Era el tercer mundo, un mundo que venía gestándose por países que todavía no habían tenido su oportunidad histórica. Bueno, este sería como para internarnos en otro subtema que no lo vamos a tomar acá. Quiero algunas citas. Por ejemplo, cómo se hace el retrato físico de Severo Arcángelo, que por cierto no tiene mucho que ver con el retrato físico de Perón. Claro. Porque Perón era un hombre alto,
ojos oscuros. Acá es otro retrato. Dice, era un hombre de 58 años, estatura mediana y complexión fuerte. No obstante, las aristas ascéticas de su rostro y los puntazos con que su armazón de huesos duros asomaba debajo de la ropa suelta, elegante y en visible descuido. Tenía la piel morena, como tostada en fogones externos e internos, y ojos azules, tampoco corresponde al retrato físico de Perón, ojos cuya mirada se retraía en sus cuencas o se lanzaba de pronto al asalto, como las uñas contráctiles de un tigre. Ahí a lo que apunta es a la imagen del tigre, ¿no? Sí, sí. Fuerte, astuto, es un hombre excepcional, pero es como si el retrato tuviera distintas facetas. En la pintura del soldado, que remite a Juan Domingo Perón, pero recién lo vamos a ir reconociendo después, cuando se nos dice que había recorrido a caballo muchas provincias, que conocía la Patagonia, que conocía la cordillera de los Andes, cuando se nos van entregando otras informaciones. Y que, ya lo he dicho, tiene mucho de juego simbólico y teatral. Para el cumplimiento del plan de Severo Arcángelo, ese plan salvífico que consiste en la preparación de un banquete, han sido cuidadosamente elegidos 33 invitados. El relato, protagonizado y narrado en primera persona por Lisandro Farías, cuenta las escaramuzas y los aprontes del banquete en el chalet del fundidor, al que Lisandro se ha incorporado. Allí alterna con otros personajes, como es el profesor Bermúdez, un profesor de humanidades, y el astrofísico Frobenius, ambos tocados por la visión grotesca que prevalece en el libro. Y allí hay otros mentores, además de Severo Arcángelo. Uno de ellos, casi fantasmal, es Pablo Inaudi. Y tengamos muy en cuenta el nombre de Pablo, porque Marechal se pasaba leyendo las epístolas de San Pablo, que ha sido, además de un santo, el filósofo que algunos consideran que fue el que elaboró filosóficamente toda la teoría del cristianismo. Estos personajes bíblicos, por decirlo de una manera, aparecen en los momentos donde Lisandro duda de la veracidad o de la autenticidad o de la realización del banquete como algo posible. Sí. ¿Aparecen a fortalecer su fe a esta convocatoria o estoy equivocado? Totalmente acertado, porque es como que se está viviendo una gran víspera, la víspera de algo que tiene que ocurrir y que va a ocurrir en años próximos, pero todavía faltaba. Lo que yo arriesgo ahora, que ahora falta menos, o bien que ya ha comenzado ese banquete, ya se notan signos, se notan figuras, gestos, signos que están anticipando ya un cambio en la conciencia, no tanto de los dirigentes políticos, que siempre son los últimos en enterarse, pero sí de hombres religiosos, hombres humanistas,
hombres del arte, de la cultura, escritores en muchos casos, como en el caso de Marechal. Y yo intuyo que también en esos signos podrías incluir este nuevo protagonismo de la mujer en el decurso Exactamente, de la todo historia. en el cristianismo empieza a girar alrededor de la mujer. Y la asunción de la Virgen, que es llevada, según las tradiciones religiosas, es llevada por los ángeles, es como una metáfora de toda la humanidad. Toda la humanidad es ascendida a una nueva condición, no solamente terrestre, sino celeste. Esto está repetido, pero al máximo en toda la obra de Marechal. Siempre él habla de la mujer terrestre y la mujer celeste, o del hombre, o del pueblo, o de la ciudad. Siempre habla de esos dos planos. Esos dos planos están indicando el advenimiento de una etapa nueva. Bueno, yo iba a leer algunas otras citas, como para conducir al lector o invitarlo a la lectura de esta novela, que si bien es difícil a veces en el comienzo, después lo va a entusiasmar y lo va a fascinar. Hablábamos de Pablo Inaudi y hablábamos también de los adversarios del banquete, que siempre existen, como los personajes Gog y Magog, que son los que tienen nombres del Apocalipsis y que evidentemente están ligados al accionar concreto en la vida mundana, y que el propio Marechal habla reiteradamente de su vocación por la farsa o de su reducción por el absurdo. Estas son citas de Marechal. Hay que tener en cuenta entonces la idea, como dije, del gran teatro del mundo. Algunos fragmentos textuales completarán esta introducción que estamos haciendo al banquete de Severo Arcángelo. Por ejemplo, algunas veces, empezó a decir Farías, he pensado que la concepción del banquete monstruoso, tal como se dio en Severo Arcángelo, solo puede cuajar en Buenos Aires. Solo un alma bruja como la de Severo Arcángelo pudo entresacar hombres y mujeres de tan diversos mundos como para unirlos en un collar armónico y sentarlos a la mesa de un banquete que también tenía algo de aquelarre. Se juntaban el bien y el mal. Y esta otra frase, que me parece transparente para declarar la motivación última de la novela. Pero antes es útil que yo le diga brevemente quién soy y en qué circunstancia me dejé ganar por la empresa del viejo cíclope. No nos olvidemos que los cíclopes son gigantes con un ojo en la frente, ¿no? Severo Arcángelo, dice Farías, durante su inquisitoria en la Casa Grande, me abrió los ojos hasta la rotura en lo que se refiere a la vida ordinaria, la cual es una hebra de las muchas con que se urdió la complicada estofa del banquete junto con la del robot humano. ¿De qué está hablando? Del hombre robot, que el hombre se está convirtiendo en un robot, que está olvidando los viejos principios, está olvidando que él es un ser de naturaleza divina, lo cual es estrictamente la teología del Nuevo Testamento, ¿no? El hombre de naturaleza divina. Y el tema del robot, que estaba desarrollando en ese mismo momento Marechal en su poema de Robot.
El poema de Robot está indicando que hay que tener mucho cuidado con las invenciones técnicas, porque el propio ser humano que las inventa puede estar librado al peligro de transformarse él mismo en un robot. ¿Y cuál sería la empresa fundamental a que me invitaba el odioso fundidor? ¿Y en qué sentido le respondería? Tras mi última concentración en los aledaños de la muerte, comenzaba yo a sentir ahora un vigor expansivo que se traducía en euforia. Sí, aceptaría la invitación de Severo Arcángelo. Es decir, el paso de la vida ordinaria a la vida extraordinaria en conexión con el plan de la providencia. Por eso que Severo Arcángelo, en medio de su rigidez y su exigencia, es vinculado con arcángeles, ¿no? Con ángeles y arcángeles. Bueno, esta novela puede ser comprendida entonces a través de sus figuras simbólicas que movilizan la captación imaginaria del lector, pero mucho más hondamente se captará su contenido si la leemos en relación con ciertas obras capitales de la tradición cristiana, como suelen ser las epístolas de San Pablo o el itinerario de la mente hacia Dios de San Buenaventura, que es el gran franciscano, teórico de la orden franciscana. Bueno, me parece que ya estoy abusando del tiempo de ustedes. Una preguntita más, pero Sí. para mí. Pedro, el personaje que está del otro lado de la tranquera, donde Sí. él hace esa aventura. Es el hermano Pedro. Es el hermano Pedro. ¿Es Cristo también? Sí, sí. Y hay un momento extraordinario que es cuando se crucifica a Lisandro sobre la pared, sobre, Sí. sobre el fondo Hay de una cruz. Una cruz Y habla de vinculada la en pared. extensión vertical y de la extensión horizontal, Claro, que me hiciste claro. recordar recién. Y está mostrando cuál es el destino esencial de todo ser humano. Realizarse a través de la crucifixión. Cuando es colocado el hombre en esa cruz, simbólicamente ha sido crucificado por imitación de su maestro, que es Cristo. Entonces es la finalidad de todo ser humano, es desarrollarse en su eje vertical y en su eje horizontal. Está explicando el contenido de la cruz. A esa expansión hace alusión Lisandro cuando dice: fui convocado a salir de mi vida cotidiana y a expandirme en forma universal. Exactamente. Después otro tema importante del libro son los 3 monólogos de Severo Arcángelo. Ahí sí que lo vemos transparentemente, si lo queremos ver, a Juan Perón, porque en esos 3 monólogos él está en el exilio y está elaborando, pensemos que recién en el 72 volvió Perón a la patria. Entonces él está elaborando ya, pensando en el futuro. ¿Llegaré a poder volver a la patria? ¿Llegaré a poder poner en marcha el banquete desde mi propia patria? Como él lo sueña. Juan Perón, en el exilio. Entonces hay que leer esos 3 monólogos y leerlos con la clave política que nosotros estamos proponiendo para entender del todo la novela. Bueno, en la próxima conversación, que ya entraremos en Megafono la Guerra, completaremos también un poquito
la lectura del banquete, porque el banquete y Megafono la guerra son dos novelas que están Muy íntimamente entrelazadas. Excelente, Graciela, como siempre. Muy bueno.